por el Senado de la República para que esa ley internacional pueda tener plena vigencia en nuestro Estado de Derecho, en nuestro marco jurídico como república, como nación. Y aquí se ha hablado por parte de Marcela de manera muy espléndida lo que ha significado para nosotras, pero también para los hombres, buscando también perseguir esta utopía de la equivalencia humana, que también ha desarrollado muchísimo Marcela, pues lo que ha significado la CEDAW. Pero no la voy a tocar, porque esa es materia de la doctora Gloria Ramírez, que después de mí va a tener una brillante intervención, porque es experta desde la Academia Mexicana de Derechos Humanos de la aplicación de la CEDAW. Bueno, también se ha hablado de la Belén do Pará, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, diseñada en el marco de la Organización de Estados Americanos, por eso es la Convención Interamericana, pues efectivamente forma parte, como dice el artículo 133 constitucional, de nuestro marco jurídico. Dice el artículo constitucional que todos los tratados que sean aprobados por nuestro país son ley suprema de nuestra nación y todos los jueces y juezas deben aplicarla. Sin embargo, por nuestra misma determinación constitucional se hace necesario, pero además también por la forma como se ha venido construyendo la aplicación de las leyes, se hace necesario que haya una armonización a nuestra legislación. Y el origen de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, efectivamente, es la armonización desde que comienza hasta que termina de la Convención Belén do Pará. No refiero los pactos sobre tratados de derechos humanos, no refiero, pero ustedes los conocen, los protocolos de todos estos tratados, los convenios que se han diseñado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que protegen de manera específicamente los derechos de las mujeres trabajadoras, que protegen del trabajo infantil, que protegen a las mujeres indígenas, etcétera, 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 y una gran cantidad de convenciones que han sido diseñadas en el marco de Naciones Unidas para garantizar los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos de las personas con discriminación y de una gran cantidad de derechos que todos están asignados para ir buscando que los hombres y las mujeres efectivamente puedan gozar de todas las garantías que los países tienen definidas en su Constitución. Y luego es muy importante que este marco jurídico internacional pues también tomemos en consideración lo que define nuestra Constitución y las leyes que se derivan de la Constitución, entre las que se encuentran, cuando menos en la última época, formando esta base jurídica, filosófica jurídica totalmente a favor de los derechos humanos de las mujeres, y que conocemos entre ellas la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también creo que es importante mencionar la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para sancionar y prevenir la discriminación, la Ley para sancionar y erradicar la trata de personas, y otras leyes importantes como la de desarrollo social, etcétera, etcétera, que han sido poco a poco reformadas junto con la ley de asistencia social, y que han sido reformadas justamente para adecuarlas a esta nueva visión, a esta nueva exigibilidad de nosotras para ser visibilizadas también en nuestras leyes, y no sigan estas leyes teniendo una visión en donde solamente el hombre es el que el que está visibilizado en ellas, como si todas las mujeres no existiéramos. La Ley General define en el artículo primero que tiene por objeto establecer
la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley define que es una ley para el orden público. Y entonces volvemos a regresar a la definición de lo que es el Estado de Derecho. Está inscrita precisamente para lograr, en este caso, la coordinación de la Federación, las entidades federativas, las 32, y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, una serie de responsabilidades, obligaciones y facultades que nos lleven a garantizar con una nueva normatividad, con la revisión de la que existe, para que tengamos condiciones de garantizar las medidas presupuestales, administrativas que necesitamos para que, definido el marco jurídico legislativo, efectivamente tengamos condiciones de su aplicabilidad. Y todo para un objeto muy bien definido en nuestra ley, es decir, garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con este marco jurídico internacional y que ha sido ratificado por el Estado mexicano. El artículo transitorio octavo de la Ley General, a su vez, define una tarea imprescindible que no se puede eludir para que esta ley marco, ciertamente de manera efectiva y eficiente, puntual, incida en esta construcción de este nuevo Estado de Derecho. Por lo tanto, se define que los congresos de los estados deberán hacer una revisión de su marco jurídico para que no haya ninguna norma que contravenga los estipulados de la Ley General, para que construya, para que legisle, dictamine, promulgue legislación que sea necesaria en cada entidad para que la Ley General efectivamente aterrice en el ámbito local y pueda seguir este camino de la coordinación en los tres órdenes de gobierno. Definido el contexto federal, el contexto local, conforme lo tenga cada congreso definido, ciertamente también tomar las medidas necesarias e imprescindibles para que siga incidiendo hacia el orden de gobierno municipal. Y además el artículo 6º, transitorio de la Ley General, también nos mandata una tarea importantísima, necesaria. No podemos solamente ver una parte, tenemos que ver todas y cada una de las partes que se necesitan para esta nueva construcción. Y entonces tomó la previsión, el legislativo, o como se dice, el espíritu del legislativo, que en este caso es el espíritu de las legisladoras, cuando definieron esta ley, cuando la aprobaron, claro, junto con los legisladores, pero sobre todo fue la visión de las legisladoras. Se tomó la previsión de definir en este artículo 6º transitorio que había que tomar las medidas financieras, presupuestales, para garantizar la aplicación de esta ley.